Hola, ¿qué tal? Muy buen día, niños. Bienvenidos a un sábado más a esto que es tu catequesis virtual. Pues bueno, me da mucho gusto que estemos un sábado más reunidos para poder vivir esos sábados de catecismo que ya estamos casi a punto de llegar a esta mitad de ciclo, justamente para poder vivir ahora sí no todo lo que en nuestro libro está marcado. Y justamente para poder continuar con este proceso, vamos a continuar pues no tanto como con un tema, sino como con lo que vemos al final de cada unidad. Lo vas a encontrar con el nombre de celebración y se llama Vivo según el Espíritu. Pues bueno, vamos a hacer como que este recorrido y vamos a poder ahora sí no como que recopilar todas las ideas que tuvimos a lo largo de esta segunda unidad de ese sexto año de catecismo, ¿no? Cómo vimos nosotros que ahora sí en esa segunda unidad podemos ver cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuál es la presencia del Espíritu Santo y también cómo o qué pasa en nuestras vidas cuando hay una ausencia del Espíritu Santo. ¿Por qué una ausencia? Porque mirábamos en uno de los temas, mirábamos acerca de lo que es el pecado. En otro de los temas mirábamos acerca de cómo podemos elegir. Entonces, en esa parte podemos notar la ausencia del Espíritu Santo. Pero en los otros temas mirábamos la presencia como tal, es decir, cómo Jesús supo elegir. Jesús siempre fue una persona que se sentía impulsado e inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mediante Él, ahora sí, no, sus acciones como tal, lo que Él reflejaba, pues ahora sí transmitía la misericordia, transmitía el amor propio de Dios Padre. Entonces, esa es la invitación que Jesús mismo nos hace, el poder ser otros Cristos aquí en la tierra, el poder ser ahora sí nuestros portadores del Espíritu para sentirnos impulsados por Él y poder empezar a llevar como que ese mensaje de salvación, como que ese mensaje de evangelización. Entonces, aquí vemos cómo la presencia del Espíritu también se hace muy notoria justamente en cómo nosotros nos vamos transformando poco a poco para podernos hacernos de Dios. Es decir, nosotros nacemos como tal y venimos al mundo, pero por ahí se dice que cuando venimos al mundo tenemos un deseo muy vivo de poder conocer, ahora sino como de dónde venimos. Y nosotros sabemos y conocemos que venimos de Dios, que Él es el creador. Entonces tenemos como que ese deseo de poder conocerlo justamente, de poder estar en contacto con Él. Entonces, para poder estar en contacto con Dios, hay que tener una serie de hábitos y hay que esforzarnos para poder irnos transformando poco a poco y poder llegar justamente a poder ser gratos de la mirada de Dios, a poder estar en gracia con Él. Entonces, nosotros, pues ahora sí, ¿no? Si vamos tomando en cuenta cada una de las ideas clave o las reflexiones que nos dieron a lo largo de esa segunda unidad, vamos a poder notar un pequeño cambio en nuestras ideas, vamos a poder notar un pequeño cambio en nuestras acciones. ¿En qué sentido? Es decir, por ejemplo, a lo mejor tú no tenías la costumbre, no tenías ese hábito de cada noche o cada mañana, pues por lo menos hacer una pequeña oración, ya sea rezar el Padre Nuestro, una Ave María, o no sé, alguna oración, algún rezo que tú te sepas, o algo que saliera realmente de tu corazón, que pudiese estar en comunión y pudiese estar en comunicación con Dios. A lo mejor eso no lo hacías antes y ahora ya lo haces. Eso es el pequeño cambio que se nos va dando a nosotros poco a poco. Ahora sí, ¿no? Era lo que le decíamos en temas anteriores, que estamos llamados a la santidad y estar llamados a la santidad es justamente vivir según el Espíritu, vivir según, ahora sí, no, como todo lo que se nos fue enseñado lo podamos aplicar en nuestras vidas, pero eso no nos sale y mucho menos se hace de la noche a la mañana. Es decir, es algo que lleva mucho proceso y mucha perseverancia en este cambio. ¿Por qué? Porque justamente nuestras acciones no se borran tan fácilmente, nuestra forma, ahora sí no, nuestros hábitos no se pueden borrar fácilmente, sino que ocupa como que ese esfuerzo, esas ganas de poder salir adelante, esas ganas de afrontar y de poder justamente luchar contra toda la maldad que hay en el mundo. Y maldad me refiero a todos los ruidos, a todo lo que no nos permite poder ver a Dios. Entonces somos llamados a hacer ese cambio extraordinario. Justamente todos en el mundo somos personas
que hacemos cosas ordinarias, pero nuestra labor como cristianos, nuestra labor como católicos, nuestra labor como creyentes, como hijos de Dios, es eso ordinario, hacerlo extraordinario. A eso estamos llamados. Y una vez que logramos eso, ya estamos llamados y podemos decir que estamos en proceso de ser santos. Entonces, eso es vivir conforme al Espíritu. Pero el Espíritu también nos da un regalo muy grande a nosotros, como cuando vivimos conforme a Él. Es decir, algo que nosotros podemos transmitir, que podemos reflejar verdaderamente. Y eso se le conoce como los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos los conocemos y bíblicamente los encontramos específicamente en la carta de San Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículos al 22 al 23. Justamente ahí San Pablo nos habla de 9 frutos del Espíritu Santo, de 9 frutos que nosotros tenemos que transmitir y tenemos que reflejar. Vaya, no, unos de ellos es el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. La iglesia como tal, pues nos ha dicho y nos dice que son 12 de los frutos del Espíritu Santo. San Pablo nos propone 9 y son aquellos que nosotros podemos reflejar, pero si la iglesia nos pide a nosotros que podamos reflejar y que podemos reflejar 12, hay que hacer ahora sí no ese paso o ese salto a lo extraordinario y poder reflejar esos 12 frutos que nos pide la iglesia, que podamos reflejar y transmitir a través y viviendo según el Espíritu. ¿Por qué? Porque estos frutos del Espíritu Santo se nos van dando ahora sí conforme nosotros vayamos estando más en cerca y estemos más en comunión con Dios. Háganse cuenta que viene automáticamente. En cuanto sentimos como que esa transformación, en automático ya viene esos frutos del Espíritu Santo y se dan así solitos como tal, pero eso se da pues ahora sí a base del esfuerzo y del compromiso de cada uno. Un ejemplo muy grande de vivir según el Espíritu, de algo que nos marca, y lo vas a encontrar también en tu libro un poquito después de la celebración, es un santo, es una persona que nos recuerda justamente un signo de conversión. ¿Y cuál es? Pues es María Magdalena. Déjame contarte que María Magdalena fue una mujer, ahora sí, ¿no? Que era totalmente una pecadora, pero era una pecadora grande, pero grande en aquellos tiempos de Jesús. Jesús la perdonó, Jesús le tendió la mano, Jesús la levantó de donde estaba, porque justamente ese momento en que la iba a levantar, pues ahora sí no iba a ser apiedrada hasta que muriera, porque la habían encontrado en adulterio, pero Jesús le tendió esa mano y la levantó. Y déjame decirte algo muy importante que pasó después. Cuando Jesús resucitó, la primera persona que se enteró, la primera persona que transmitió ese mensaje de fe, ese primer mensaje que hoy es el cimiento de nuestra fe, no fue nada más y nada menos que María Magdalena. Ella fue la primera que vio la tumba vacía y fue aquel que se le apareció y que le dijo: ve y transmite y di que tu Señor ha resucitado. Que aquel que prometió que iba a resucitar, pues cumplió la promesa. Y Magdalena fue y corrió y transmitió ese mensaje, ahora sí no ese mensaje divino de decir que el Señor había resucitado. Pues justamente eso estamos invitados nosotros, que no importa cuál haya sido nuestro pasado, que no importa ahora sino que tanto hemos pecado en la vida, sino en cómo estamos dispuestos nosotros a cambiar. Dios confía en lo que tú puedes llegar a ser, no en lo que fuiste, sino en lo que tú puedes llegar a ser. Entonces, esa es la motivación y es el camino que tenemos nosotros a la conversión, a la transformación verdadera del Espíritu Santo. Y es dejarnos guiar justamente, es dejarnos mover y sentir en nuestro corazón cómo tiene y cómo va a estar actuando. Y para esto, como te digo, hay que estar totalmente dóciles al Espíritu, que Él pueda moldear nuestros corazones. ¿Y cómo podemos ser dóciles? Pues justamente en la oración. A lo mejor tú no te has animado a orar porque dices: es que yo no sé orar, yo no sé qué decirle a Dios, yo no sé si realmente me pueda expresar bien o si son las palabras correctas. Déjame decirte que para orar no hay una fórmula exacta, no hay como que algo, por así decirlo, que así tienes que orar específicamente. Claro, nos dan consejos, nos dan tips y nos dan cosas para poder orar con Dios,
pero Dios lo único que pide para que tú te puedas comunicar con Él es que hables desde el corazón, es que hables desde lo que tú eres. Así que tú, ahí en tu infancia, ahí en tu preadolescencia, vamos a hablar con Dios, vamos a hablar y animarnos a por lo menos un día en la noche contarle nuestro día, nada más poniéndonos primeramente en presencia de Él, poder decir, antes de poder empezar a platicar con Él, pues ponernos justamente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es ponernos en presencia de la Trinidad como tal, y de ahí empezar a platicarle nuestro día. No, pues fíjate que fue así, así, que hoy me esforcé más a hacer una tarea, comprendí esto, comprendí el otro, no sé. Hay muchas formas en cómo nosotros podemos comunicarnos con Dios. Claro, Dios ya nos conoce y ya vio nuestro día, pero qué mejor que nosotros poderle contar todas nuestras alegrías. Y si algún día estás triste, también se vale contarle a Dios el por qué estamos tristes, el cómo nos sentimos, el que también nosotros podamos pedirle respuestas ante ciertos cuestionamientos o dudas que podamos tener. Créeme que si sabemos escuchar, tarde o temprano Dios te va a responder. Y eso es vivir conforme al Espíritu, poder escuchar en el silencio, poder escuchar en el amor, poder escuchar en las personas que te rodean, y en las personas que te rodean tú también transmitirle justamente ese amor misericordioso de Dios. Y pues bueno, esta es la celebración de este sábado y con eso terminamos oficialmente la unidad número 2. Vamos a estar preparados para la siguiente unidad y cada vez más cerca para vivir un momento muy preciso y muy oportuno con el Espíritu Santo. Ese momento en que el Espíritu Santo se va a hacer presente completamente en nuestras vidas y que algo que te van a hablar próximamente, que son los dones del Espíritu Santo, los vamos a poder reflejar en nuestras vidas. Pero por el momento, nuestra tarea, nuestra misión es poder reflejar los 12 frutos del Espíritu Santo. Bueno, recuerda que tienes que enviar las evidencias a tu catequista, ya sea por WhatsApp o por Classroom. También sigue nuestras redes sociales, tanto como por Facebook como por YouTube. Catequesis Infantil del Auxilio. Así que la misión, ese momento de evangelizar, no se detiene. Vayamos a transmitir justamente ese amor del Espíritu Santo. Vayamos a vivir conforme al Espíritu. Que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga.